momento. Yo quejarme de eso como extranjero, ¿qué implicaría? Que hay una injerencia en los asuntos políticos, ¿no? En el caso de lo de Chiapas hay una injerencia en los asuntos políticos. Entonces no puedo pedir información sobre eso porque tiene que ver con cuestiones de asuntos políticos. No es tan genérico el tema de asuntos políticos. Por eso se reformó este artículo. Espérame, no, si la autodeterminación de los pueblos no te lleva a violentar los derechos humanos. Y cualquier otro país, por supuesto que puede manifestarse en favor de los derechos humanos. El Estado no puede ser tan totalitario que violente la vida y la integridad de los propios ciudadanos que gobiernan. Y yo diría, ¿no ese es un asunto político que corresponde a los pueblos? No, señores, ¿hasta dónde tenemos que llegar con la definición del tema de asuntos políticos? Es lo mismo en materia de acceso a la información, que no está limitado desde mi perspectiva en el sexto. Para mí, suponiendo sin conceder que este precepto tuviera de veras vida, del que se refiere en el cuarto de la ley, habría por definirse hasta dónde llega el tema de asuntos políticos. Para mí es un precepto que no existe y podemos hacerlo, y por qué no acordarlo. ¿En qué otra ley de las 32 entidades federativas existe esta limitación? ¿En qué otra ley este precepto tiene vigencia? ¿En qué otra ley está expresamente establecido? Y yo le diría que en la mayoría no está previsto. ¿Y por qué no está previsto? ¿Nosotros fuimos los únicos nacionalistas o regionalistas? ¿Los únicos salvaguardistas de los asuntos políticos de los mexicanos? Pues no, porque yo creo que el derecho de acceso a la información, al final del día, guarda una naturaleza distinta al tema de asociación política, el tema de derecho de petición. Son, como bien se señala en el proyecto, guardan una sinergia, como algún tiempo lo señaló el propio Poder Judicial, pero son distintos y distinguibles uno del otro. Yo solamente comentar que en términos generales estoy a favor del proyecto. Efectivamente comparto que la información, porque aquí se pide de todo el expediente, de todo el expediente, o todos los documentos sobre el registro. Dice aquí, expediente de solicitud, documentos que quiten su personalidad y las que señalen que cumplen con los requisitos marcados, y en general pues los requisitos marcados, que en el fondo es todo el expediente tal y como lo aborda la ponencia, y en ese sentido me pronuncio a favor del proyecto, con algunas dudas todavía sobre este tema, sobre todo en los fraseos de los párrafos que menciona el comisionado presidente. Obviamente conocer o acceder a los documentos y datos en el que conforman el registro de un candidato, sin duda es información de acceso público, ya que permite precisamente transparentar si se cumplió o no con los requisitos de ley en el registro de candidaturas, y al final del día el propio acuerdo que fue publicado el 15 de mayo de este año del propio Instituto Electoral se encuentra disponible para los particulares, y ahí donde se expresan los fundamentos y motivos, y nosotros no podemos cuestionar porque no es competencia de este instituto, y que en eso oscila el otro proyecto del comisionado Monterrey, y en eso oscila el otro proyecto de la comisionada García Morón. No nos podemos pronunciar sobre la veracidad o autenticidad de lo dicho en el acuerdo correspondiente, y pues para el órgano electoral pues cumplió con los requisitos de elegibilidad, cumplió con los requisitos de residencia, cumplió con los requisitos de ser mexicano, cumplió con los requisitos que establece precisamente la normatividad respectiva, y en todo caso, para quien dijera que no, pues ahí estaban los representantes de los partidos políticos o los demás que tuvieran legitimidad para poder presentar una impugnación desde el punto de vista electoral, ¿no? Y a veces lo que sorprende un poco es que algunos lo condicionaron más al acuerdo político. Digo, esto es público, ¿no? O sea, no impugnemos nada, vamos a competir todos, ¿no? Y así fue. Digo, al final de cuentas es una decisión de quien corresponde generar las impugnaciones. Estoy de acuerdo en que se deben entregar en versión pública,
Y efectivamente, como bien señala el comisionado presidente, tengo nada más mi duda sobre el tema del antecedente no penal. Ese es el único que tendría ahí mi inquietud. Sí, esto no existe, porque yo lo que leí en el acuerdo del Instituto Electoral, no me acuerdo que se hubiese abordado el tema de la constancia de antecedentes no penales. No, pero en general compartir esto, sin nada más seguir insistiendo en no tener la tentación de la condicionante y de este tema de exigencia de la personería. No me gustaría que el día de mañana, ya que lo hemos expresado aquí y lo fraseamos en un mismo voto particular, que se diga que haya la tentación del órgano electoral de a partir de ahora pues todo lo que se pida prácticamente para el órgano electoral conllevaría a exigir necesariamente la credencial del elector o el acta de nacimiento en base a lo que se diga en esos votos particulares, ¿no? O en este fraseo que de repente tiene la resolución 1 o 2 párrafos que parecen mover hacia ese sentido, lo cual pues, resultaría lamentable, porque prácticamente estaríamos señalando que en el caso del Estado de México, la información política electoral, ¿no? O la información sobre los partidos políticos, que no sea aquella que obra en los portales, pues estará vedada o estará condicionada a la exigencia de personalidad, que no era el sentido de la reforma del artículo 6. Sería corto. Gracias, comisionado Guzmán. Brevemente, para atender a las sugerencias, hacer esto último, terminar esto último, creo que sí. Es decir, y manifestarnos sobre el tema especial del Estado de México de estas condiciones, creo que sí nos pondría en riesgo de lo que señalábamos aquí la vez pasada, que era distinto a lo que usted sugería de la interpretación sistemática o interpretación conforme, y sí podría parecer que estamos haciendo un control de constitucionalidad. Por eso no lo convocaría a no ejecutarlo. Y rápidamente, no hay ninguna contradicción, no hay ninguna contradicción entre lo escrito y lo expuesto. Aquí simplemente, incluso inicié comentándole a la comisionada García Morón que había una diferencia que yo no ponderaba. Podría ser, para efectos incluso del voto, podría ser un tema de opinión particular, voto particular, hasta un tema de una diferencia enorme de forzar voto en contra en algún sentido de ella hacia mí o de mí hacia ella. Creo que no son las condiciones, creo que podemos sacarlo con opiniones particulares, me parece, por cómo están planteados los proyectos. Lo que yo señalé, que compartía con la comisionada que lo señaló a su vez, fue que quien debió haber traído el debate sobre si era una condición o no a este pleno era el propio sujeto obligado, si lo hubiera hecho válido, y no como se trajo, es decir, porque al final el tema se trajo por un integrante del pleno. Esa es la parte en la que coincidía yo en el señalamiento de la comisionada García Morón, pero marca yo la diferencia absoluta entre esta condición que ella llama de previo, especial pronunciamiento, etcétera, y tiene otra definición, y una condición que para un servidor es una causal de reserva. Insisto, esto nos hubiera llevado, creo, el otro supuesto, el del sujeto obligado, nos hubiera llevado a otra reflexión posiblemente y otro debate. Definirlo una vez con el comisionado Guzmán me parece riesgoso, toda vez que con estas diferencias estos proyectos arriban a un piso mínimo de coincidencia en el que por lo menos estamos logrando con dos visiones, cuando menos, y una todavía más revolucionaria, que se dé acceso a la información que los tres consideramos por distintas razones que debe ser pública. Y la diferencia entre el artículo 4 y el 12º, que dice el comisionado Guzmán que no entendería, es decir,
no entendería yo las dudas que señala el comisionado Guzmán del proyecto, porque es muy claro y no le voy a contestar más que con una pregunta. Yo estoy determinando, no, es nada más, digo, es una respuesta a una inferencia. Yo estoy determinando, se está determinando por esta ponencia que es una condición de reserva y que efectivamente yo no caería en el absolutismo de decir que de hoy en adelante no podría haber un supuesto en el que no se pudiera aplicar esta restricción. Sin embargo, la naturaleza de esta información, lo que se solicita, no es susceptible de ser clasificado como reservado. Si en este caso, y además voy a adelantar que veo complicado encontrar un ejemplo en el que pueda ser aplicable esta restricción, pero no por eso la cierro de tajo esta posibilidad. Si estoy en esta edición y en estas condiciones, pues ¿qué podría opinar de la información pública de oficio? Pues por supuesto que no habría, bajo un análisis lógico, el procedimiento de prueba de daño, etcétera, etcétera. Si es información pública de oficio, por supuesto que creo que no debería ser susceptible ni ser resguardada, ni bajada, ni nada de eso. Lo que no significa, para no tentar al comisionado Guzmán a que me conteste en contrasentido, lo que no significa que no pudiera haber información que pudiera ser clasificada bajo este supuesto, que para mí sí es una condición de reserva. Ahí está la claridad del proyecto. Comisionado Sánchez. Nada más por referencias que se han hecho, y vuelvo a insistir en el control difuso. Bueno, primero, por un lado, hay otro precedente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que de forma textual señala, el artículo 33, los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en asuntos políticos del país. El mandato es muy claro y determinante, de ninguna manera. Además, habla de extranjeros en general, entendiéndose que basta con que la persona tenga esta calidad para que no pueda participar directa ni indirectamente en nada que tenga que ver con la vida política del país. Señores, no lo digo yo, lo dice el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el que interpreta las normas en materia electoral. Por otro lado, se habla aquí yo he tocado el tema del control difuso, y nada más me permito nuevamente hacer mención, no es fuente de facultades de control constitucional para las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales respecto de actos ajenos, como son las leyes emanadas del propio Congreso, ni de sus propias actuaciones que les permitan desconocer unas y otras, pues dicho precepto debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto. Y voy a lo que dice el proyecto. Asimismo, si bien existe un vínculo de sinergia entre los derechos de petición y de acceso a la información, solo hay cuando no contravenga la naturaleza propia de cada derecho. Yo estoy interpretando. Y en el presente caso, así lo dice, esta sinergia no se genera entre ambos derechos por razones de extranjería o de nacionalidad. Después, un párrafo después, dice, además de que la existencia de ambos derechos responde a situaciones políticas, circunstancias históricas totalmente diferentes y ajenas entre sí, mientras el derecho de petición y la restricción solo a favor de los ciudadanos mexicanos en materia política responde a una circunstancia nacionalista propia del siglo XIX, el derecho de acceso a la información tiene una naturaleza contemporánea, de un derecho fundamental de tercera generación, bla, bla, bla. Pues ahí estamos diciendo, pues el otro es un derecho anacrónico, un derecho viejo. Y después, por otro lado, señala, por otro lado, se sostiene por la ponencia que proyectó el retorno, o sea, en este caso su servidor, dice que no son admisibles bajo ningún argumento otras restricciones por razones de extranjería en el presente caso, tales como la citada en el artículo 33, ya que tiene que ver con otros aspectos que nada alude el derecho de acceso a la información. Si esto no es interpretación de lo que disponen las constituciones, desde mi punto de vista, ojalá y se vayan al amparo, pues para que veamos si es o no es. Muchas gracias, comisionado.